Bueno, muy buenas noches mis hermanos y hermanas. Entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio de visión panorámica del Antiguo Testamento y vamos a ver pues como hemos aprendido y hemos estudiado durante esta semana los profetas menores. Muy bien, entonces como es de costumbre, la idea es que podamos ir aportando cada uno lo que pudo ver, lo que aprendió, qué fue lo curioso que pudo encontrar. De pronto, si ya lo habían leído y viéndolo ya desde esta perspectiva, ¿qué pudieron encontrar? Cuéntenme. A ver, ¿quién se va a animar? Bueno, los profetas menores, espérate porque ya se me confundió por ahí. Dice, Estaba nosotros está. Oseas, Joel, Sí, esto, Amós. Amós y Miqueas. Exactamente. Pues pues así como lo que pude detectar, el que hablaba, por ejemplo, el libro de Oseas como nos da una exhortación al arrepentimiento, pero vi en los demás libros que hablaba del arrepentimiento y hablaba de una esperanza también. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Que hablaba también del juicio, el juicio de Dios, que de la justicia de Dios, y siempre que hablaba del juicio que Dios debe confrontar y juzgar la maldad entre su pueblo, pero también nos conduce a una esperanza, el amor el pacto y las promesas de Dios, que era las más poderosas que lo más Dios, las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Eso fue lo que detecté, o sea, al leer todos los libros, que como que estaban enfocados en esos temas. Listo, Eh, muy bien. sí. No sé, pero en efecto es eso. Yo hay que hacer un paréntesis y hay algo muy llamativo en estos libros y que se enfoca mucho en lo que nosotros entendemos, lo que hoy nosotros ni siquiera entendemos, sino escuchamos hoy en día. Entonces han escuchado muchísimo que se repite sobre justicia social. ¿Sí lo han escuchado? Justicia social. Todos Y en los realidad días. exactamente, uno escucha eso todos los días, justicia social. Y en realidad esto sí era justicia social, porque lo que hacen los profetas es mostrar todo lo que se venía a causa del pecado, ¿sí? Pero mostrar también que Dios no titubea con aplicar la justicia, pero también no titubea también al aplicar su amor. Entonces eso sí era verdadera justicia social, que aplicaba para todo el mundo, para todos por igual. A mí me gustó mucho eso. Bueno, ¿quién más nos quiere aportar? Bueno, igual que decía Angelita, la verdad es que estas son las profecías tempranas, ¿cierto? Pero antes de la caída y todo lo demás. Me llama la atención, sobre todo me fijaba mucho bueno, en general todas las profecías de ellos, sus señalamientos los señalamientos del pecado y su mensaje de restauración, de misericordia. Pero me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, esas dos analogías con que Oseas digamos, ¿sí digamos? Y, no, y Joel. Y Joel, Oseas con su vida diaria y Joel con el enjambre que destruiría a Jerusalén. Cada uno, Enjambre de eh, langostas. sí, cada Ujú. uno en sus analogías y pues muy precisas. Pues impactante lo de Oseas, como su vida personal iría a representar lo que es la justicia, la fidelidad de Dios y la infidelidad de su pueblo, el amor y la justicia de ese. Y Coel mostrando cómo iría a ser eh, castigada el pueblo, iría a ser totalmente barrida como hacían las langostas. Eso me llamaba muchísimo la atención. Listo, muy bien. ¿Quién más? Y a mí también me llamó, hola a todos. Ahora, Bueno, a mí también me llamó la atención
primero el tema de que Dios por ahí siempre deja una ventanita abierta, ¿no? Deja siempre una puertica, deja por ahí una salida y esa promesa siempre se ha mantenido a pesar de toda la represión que le hace al pueblo, ¿no? Porque pues, los profetas siempre están ahí, estuvieron ahí, sobre todo estos menores, reiteran toda la maldad que han hecho, ¿no? Pero igual también muestran ahí una puertica abierta. Y lo otro que me parece interesante es Amós, como que muestra que Dios escoge sus mensajeros de muchos lados, ¿no? Y Amós a veces pareciera que no cumpliera los requisitos, ¿no? De hecho, para los sacerdotes y allá, pero él decía, no, es que Dios fue el que me envió. Y eso era suficiente para que el mensaje de Dios llegara al pueblo y para que él diera el mensaje. Eso me pareció también muy interesante, que Dios escoge a quien él quiere. Muy bien, perfecto. Muy bien. Eso también me llamó la atención a mí. Eh, pues a mí me parece muy interesante el tema de que en Amós, para el pueblo de Israel, o sea, para el pueblo, Dios les advierte que ellos tenían un privilegio sobre los otros pueblos, ¿no? Y que también ese privilegio conlleva una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que Israel no estaba al tanto del privilegio, o pues despreciaba, siempre despreció a Dios en cuanto a el privilegio que tenían de conocer a Dios, de estar cercanos de alguna manera a Dios, pero ese privilegio tenía una responsabilidad, ¿no? Los otros pueblos no lo tenían así, no tenían esos mandatos, esas ordenanzas de Dios, entonces eso me llamó mucho la atención. Me llamó también la atención el amor de Dios, el amor inagotable de Dios hacia el pueblo, que realmente mostraba que era, era un amor que iba más allá del pecado del hombre, de su constante o sea, del constante alejarse de Dios, pero también él decía, ustedes como pueblo no me buscan, ustedes como pueblo no quieren, no conocen mis mandamientos, no, y en parte también eso, o sea, en Miqueas me llamaba la atención eso, que en realidad él veía como muestra de alabanza a él que no en palabras, sino que, por ejemplo, les decía a los gobernantes, ustedes abusan del pueblo, ustedes maltratan al pueblo y eso no demuestra que ustedes me aman, ¿sí? O sea, realmente eh, el amor hacia Dios debe demostrarse con ese amor hacia el prójimo. Entonces, pues yo creo que eso. Muchas gracias, Susi. Sí, entonces se vean que, por ejemplo, cuando se menciona lo de la justicia social, era no solamente la de las personas unas con otras, sino más que todo se enfocaba, era los gobernantes y aquellos líderes religiosos que habían levantado, también era como era injustificado el maltrato que hacían al mismo pueblo. Bueno, entonces yo voy a ir compartiéndoles pues unas imágenes. Sin embargo, voy a compartirles también información acerca de cómo es que, por ejemplo, esta historia se empieza a decantar. Listo, permítame un momento. Listo. Ahí están viendo qué, un Word o la presentación. La Presentación. presentación. Listo, muy bien. Entonces, La lo que vamos a hacer introducción. entonces es, yo les voy compartiendo y yo aquí leyendo mis apuntes en cuanto a la parte de la historia de cómo se desarrolla. Muy bien, como lo mencionaban, estos libros, pues obviamente mencionaba Jairo que son pre, o sea, antes del cautiverio y el exilio babilónico, ¿sí? Porque muchos de estos profetas lo que hicieron fue predicarle a quién, al reino del norte o al reino del sur. A ambos reinos. Oh, Al A, norte, a ambos, pero se enfocaron mucho en el norte, en el ¿cierto? norte. Ujú. Muy bien, en el norte. Muy bien. Entonces,
Alrededor del 931 antes de Cristo, el reino de Israel se dividió, recuerden, en dos reinos, ¿cierto? El reino del Sí. norte, que fue Israel, y el reino del sur, que fue Judá. de Y más o Judá. menos, aproximadamente 150 años pasó el ministerio de Amós. Entonces aquí el primero es Amós. Entonces eso fue más o menos como alrededor del 900 al 850, ¿sí? Y el reino del norte obtiene su independencia, eh, que es lo que, por ejemplo, en uno de los libros lo menciona, ¿sí? Ahora, el reinado de Jeroboam II en el reino del norte de Israel, ¿sí? Ustedes sí recuerdan que uno de esos profetas, básicamente lo que hizo, lo que hacía era como hablarle a este rey, ¿cierto? Y este periodo es descrito como la época del exilio militar y riqueza bajo el reinado de Jeroboam II. Pero también es descrito como un tiempo de idolatría, injusticia y corrupción a los ojos de los profetas. Oseas profetizó durante ese reino, ¿sí? Y hay un discurso que lo menciona en el libro de Amós, que también en uno de los videos se habla, que él básicamente acusa, ¿cierto? Entonces, el ministerio del profeta Amós, ¿sí? Él es originario de Judá y es llamado por Dios para profetizar. Ustedes recordarán que ahí hablaban acerca de que él es llamado a profetizar al norte a pesar de que él estaba en el sur y especialmente en Betel, una ciudad importante con un gran templo, ¿sí? Y su ministerio eh, ocurre durante el reinado de Jeroboam, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí estamos hablando de un templo en el norte. ¿Ustedes recordarán por qué apareció un templo en el norte? Porque el templo estaba era en el sur, el templo de Salomón. Para que no fueran a adorar a Jerusalén, entonces como que se fueran contra ellos, tratar Exactamente, de que no se salieran de ese lugar. pero ¿por qué construyeron allá? Entonces era para que no fueran a Jerusalén, ¿cierto? Pero lo que hicieron ellos fue empezar a adorar dioses. Y Amós pronuncia sermones, poemas y divisiones eh, acusando a las naciones vecinas. Y si recuerdan que en uno de los videos empezaban a hablar y en el centro estaba Judá, ¿cierto? E Israel. A las naciones vencidas empieza a acusarlas acerca de la violencia y luego dirige la acusación más intensa contra el pueblo de Israel o contra Israel, básicamente por ignorar. Él empezó a centrarse es porque ellos ignoraban a los pobres. Y aquí me llevó un poquito en la mente es que el Señor Jesús, si se acuerda lo que él habla, él pedía misericordia y sobre todo un trato y un cuidado especial por las viudas y los huérfanos, ¿cierto? Y por los pobres. Entonces, claro, durante toda la vida del Señor Jesucristo, pues obviamente estaba velando por aquellos que estaban desamparados. En ese momento también habían unas leyes que permitían que se le tuviera cuidado a las viudas y a los huérfanos y al pobre. Sin embargo, esto se tenía abandonado. Y Amos critica la hipocresía religiosa de los líderes y de los ricos de esa época, quienes cumplen eh, las obligaciones en el templo y todo eso, entonces él los empieza a exhortar. Em, Aquí hay algo muy curioso. Si se acuerda que él empieza a hablar que, pues, Amós en realidad pues denuncia idolatría en Israel y particularmente una adoración a los becerros de oro, ¿cierto? Que aparecían allá en Betel y Gilgal, ¿sí? Que eran los dioses cananeos. ¿Sí? Entonces, con el afán de que ellos no fueran a Jerusalén a adorar, entonces ellos empezaron, fue básicamente a adorar dioses cananeos, o sea, dioses paganos. Y Amós, en medio de todo lo que él conocía y lo que el Señor le iba mostrando, predice que debido al rechazo que ellos habían tenido por los profetas, Dios traería, ahí le llamaban, ¿sí se acuerda cómo le llamaban eso? O sea, ¿el día de qué? El día del Señor, así le llamaban, que era un acto de justicia que resultaría con la conquista y el exilio por parte de una nación poderosa, ¿sí? Y eso era profetizado a través de Amós, o sea, palabras del Señor a través de Amós. Y aparecieron unas visiones de Amós que describe como la devastación que vendría sobre Israel. Y es donde ahorita ustedes están hablando acerca de la plaga de qué? Un enjambre de langostas, fuego, Langostas. fruto maduro para ser tragado, ¿cierto? Y el juicio sobre los líderes religiosos que estaban llevando a la nación a adorar a Betel, ¿sí? Y Amós concluye con una visión de esperanza
prediciendo la restauración futura. Entonces, primero empieza a hablar, los acusa, después les habla acerca del juicio que vendría y posteriormente habla de una restauración futura que vendría a la casa de David y la inclusión de personas de todas las naciones para ellos. Entonces, aquí entonces lo primero que empieza uno a ver es que el profeta Amós empezó a hablar acerca de justicia social, porque era justicia para el pueblo, ¿sí? Llamándolos a la rectitud. Y entonces empieza a hablar acerca el día del Señor. Entonces, la plaga de langostas y la sequía. Y el mensaje clave, la promesa del Espíritu Santo. Eso está en Joel 2 del 28 al 32 que a mí me llamó mucho la atención, que habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. En Joel 28 al 32. Eso es el tema principal de Joel, ¿sí? Entonces, ahorita vamos, ya ahorita abordo el libro de Joel, ¿listo? Pero quiero que hablemos un poquito. Ay, espera, es que creo que me quedó mal la. Amos. Ah, no, sí, sí, perdón. Listo. Este vimos Amos, ahora Joel. A ver si entre mis apuntes aquí tengo al libro de Joel. ¿Sí se acuerdan del libro de Joel? ¿Qué dicen del libro de Joel? Muy bien. A ver. Es curioso que por ejemplo, este periodo de tiempo indica explícitamente, no se dice explícitamente en dónde ocurre, ¿cierto? Pero es más o menos durante el periodo de Esdras y de Nehemías, ya que menciona a Jerusalén y el templo, pero no reyes, no nombra a los reyes, que es algo que si ustedes se fijan en la escritura dice, en el reinado de tal, en los tiempos de tal, ¿cierto? En cambio ahí no lo nombra. Y Joel se enfoca en el día del Señor, interpretado en eventos como los que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Perdón. Que aparece la plaga de langostas como señales del futuro día del Señor. Ahora, él describe un desastre inminente sobre Jerusalén, iniciando con imágenes militares. Yo quería hacer una animación, pero no lo pude hacer. Unas imágenes militares y cósmicas que describían la fuerza de la invasión que iba a venir sobre ellos. ¿Sí? Inicialmente, pues obviamente mandan lo de las langostas y luego un ejército divino. Y Joel llama al arrepentimiento genuino. Dice hay que a rasgar los corazones, no las vestiduras. ¿Ustedes se acuerdan que ellos, los sacerdotes, solamente están autorizados cuando era una blasfemia el rasgar las vestiduras, cuando era algo terrible? Entonces hacían eso, pero lo que invitaba el profeta Joel era a rasgar su corazón, o sea, que fuese mucho más profundo. Y este profeta a los sacerdotes em, en actos para que ellos se pudieran arrepentir, ¿sí? Arrepentir, pero obviamente los guía para la adoración. Y Dios responde al arrepentimiento prometido, em, al arrepentimiento que ellos estaban teniendo al revertir aquellas cosas que ya se habían mencionado acerca de los eventos devastadores que iban a llegar acerca del día del Señor y de derrotar los invasores, restaurar la tierra devastada y hacer su presencia sea asequible para todos. Esa es la promesa que había. Ahora, toda esa promesa también Dios la había mostrado a Abraham, ¿sí? Eso era una promesa que había sido descrita a Abraham, sino que, claro, cuando uno empieza a leer estos pasajes, uno dice, claro, esto Dios ya lo había prometido y lo vuelve a reiterar aquí con estos profetas. Y además Joel expande la visión de una respuesta de Dios en tres partes. Primero fue la promesa del Espíritu Santo de Dios llenando todo el pueblo. Dios confrontando el mal ante las naciones, que ahí aparece pues representado por aquellos invasores que iban a venir. Y la restauración de la tierra hacia el nuevo Edén, ¿sí? Donde aparece la presencia de Dios fluyendo desde Jerusalén. En uno de los videos los muestra. Y era muy curioso. ¿Sí se acuerdan? Otro profeta que hablaba acerca de un río que, que regaba desde el templo y florecía el desierto. ¿Sí se acuerdan cuál fue? Vamos, vamos, acuérdense. ¿Cuál era Jeremías.
era Ezequiel, que ellos primero veían el templo, la presencia de Dios yéndose de Jerusalén hacia Babilonia y después volviendo, ¿sí? Pero después montaban el templo y aparecía un río, ¿sí? Aunque ahorita Susana aquí lo habla, creo que también en Jeremías habla acerca de eso. Pero yo tengo, o sea, tengo aquí todavía en la mente lo del río que mencionaba Ezequiel, porque él habla acerca también del Valle de los Huesos Secos. Sí, que es la profecía que habla acerca de volver, de los muertos volviendo a la vida, que es básicamente nosotros. Pero Joel también lo muestra. Y el libro concluye con una reflexión sobre las verdades profundas reveladas a través de las poesías de Oseas. ¿Sí? Eh, es que se me perdió aquí el versículo que yo lo tenía anotado. Bueno, que el propósito final de Dios era sanar al pueblo. ¿Sí? Bueno. A ver, que no me está pasando este. Listo. Ahora de Miqueas. El contexto, la corrupción en la ciudad y la opresión rural. Entonces él se va más hacia lo rural. Y el contexto me centra en la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios. Y aquí puse la cita, Miqueas 6:8, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte. Miqueas 6:8. Y el impacto, esperanza y renovación espiritual para Israel. Ahora, Miqueas, vamos aquí, yo lo voy a ver. A ver, de Miqueas. Miqueas profetiza en el reino, este sí lo profetiza en el reino del sur, ¿sí? Para eso aquí uno alcanza a confundirse, ¿sí? Pero Miqueas sí profetiza para el reino del sur, ¿sí? En una pequeña ciudad, Moreset, ¿sí? Aproximadamente al mismo tiempo que Isaías. Entonces él era contemporáneo con Isaías. Muy bien, entonces eso ya lo tenemos ahí más o menos mapeado. Y Miqueas lo que hace es que advierte que Dios usaría un imperio asirio para derribar el reino del norte, ¿sí? Ahora, ¿sí se acuerdan que es lo mismo que hace Isaías? Porque Isaías le habla al rey Acaz acerca de lo que le iba a pasar a Israel. Y Miqueas hizo lo mismo, ¿sí? O sea, Dios estaba actuando ahí con los dos profetas. Y también advierte sobre una destrucción aún mayor por parte de Babilonia después de Asiria. Y eso fue lo que pasó, porque también llegó allá y arrasó también con esa parte de la nación. Y Miqueas acusa a los líderes y profetas de Israel, ¿sí? Y de Judá de corrupción, injusticia, robo y todo lo que llega allá, como también la codicia. ¿Beneficiando a quiénes? ¿A qué clase era que beneficiaban? ¿Sí se acuerdan, por ejemplo, en Ezequiel y en Lamentaciones? A los ricos, ¿sí? Y oprimiendo a los más pobres, ¿sí? Y eso lo que hacían era que estaban violando sus propios mandamientos, porque los mandamientos también hablaban acerca de justicia también al pobre y al menesteroso. Y Miqueas predice el juicio de Dios en forma de una nación opresora que destruiría el reino del norte, Jerusalén y su templo reducido en ruinas. Entonces él también habla acerca de lo que le iba a pasar a Judá y a Jerusalén, la capital. Ahora, cada advertencia que hacía Miqueas se contrarrestaba con una promesa. Entonces, por ejemplo, creo que lo mencionaba Susana, ¿sí? Que había una promesa así. Ah, no, Camilo, era que lo mencionaba. Sí, que había también como esperanza. No solamente juicio, sino también había una esperanza que brillaba ya en medio de la oscuridad y de todo eso terrible que iba a aparecer. Y predice que Dios, como pastor, reuniría un remanente de su pueblo y sería un rey nuevamente. Ahora, haciendo aquí un paréntesis, ¿cuál será ese remanente hoy en día? La ¿Cuál será iglesia. ese? La Muy bien, la iglesia. iglesia, la iglesia, la iglesia. Entonces,
Por ejemplo, cuando estamos haciendo las enseñanzas también, eh, es algo muy importante que nosotros cuando se esté en la enseñanza, uno recuerde que esos pasajes están hablando acerca de nosotros también, ¿sí? Porque nosotros somos el remanente que ha quedado, ¿sí? Obviamente, en ese momento, su mente estaba en el remanente judío, el remanente que había quedado. Pero de todos los pueblos del mundo, nosotros somos los que hemos quedado, ¿sí? Y Dios va añadiendo a la iglesia a todos los que deben de ser salvos, uno a uno, uno a uno. Pero somos un pequeño remanente. O sea, es más grande las personas, la cantidad de personas que están alejadas de Dios que el remanente que ha quedado, que sigue al Señor. Muy bien. Cada advertencia de Miqueas se contrarresta entonces con una promesa de salvación, ¿cierto? Muy bien. Ahora, Miqueas también profundiza en la segunda venida o en una segunda esperanza, ¿cierto? Prediciendo también el exilio babilónico. ¿Sí? Él, de una vez también habla acerca del exilio babilónico y sobre todo la posterior regreso a su tierra y la venida de un nuevo rey. En ese caso, pues él habla acerca del rey mesiánico, del linaje de David, nacido en Belén. Entonces, ¿sí se acuerdan del versículo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo? Dice pequeña, Muy bien. veré pequeña Efrata. O tú, Belén ¿No? Efrata, pequeña entre las naciones que llegaste a ser. Y entonces Y él algo así. habla acerca de la promesa. Entonces, cuando uno empieza a leer este pasaje, en todo el libro, entonces uno dice, claro, él está hablando de ese contexto mm, personal allá que estaba viviendo el pueblo, pero también él estaba yendo más hacia adelante, o no él, el Señor estaba yendo más adelante, mostrando lo que iba a pasar posteriormente, que iba a llegar el Salvador y, y sería nacido en Belén, en Belén, en Belén. ¿Por qué iba a nacer en Belén y no en Nazaret? A ver, ¿por qué? Iban a matar a los niños, No, a pero los niños. ¿por qué iba a nacer en Belén? ¿Por qué tenía que nacer en Belén? Por la profecía ya la habían hecho. Muy bien, la profecía que decía. Que en Belén nacería Sí, el, el, pero el, ¿por qué en Belén? ¿Por qué en Belén? ¿Ustedes saben quién era de oriundo de Belén? José, José, Sí, más atrás. ¿Quién era? David, David, muy bien. David. David, David era de Belén, ¿sí? Y la profecía decía que de él iba a de la venir, familia. iba a nacer en Belén y que iba a ser rey y que su reino no tendría fin, ¿sí? Ahora, un reino, para que se acabe, es porque muere el rey, ¿cierto? Pero cuando dice, y su reino no tendrá fin, o sea, el rey nunca iba a morir. Entonces el hecho de que Jesús naciera en Belén, descendiente de David, entonces, y él iba a recibir el trono de David, su padre, y que no iba a no tener fin, porque él es eterno. ¿Sí? Entonces, claro, empieza toda una cadena de eventos que obviamente obviamente, hoy en día uno dice, oye, qué hermosura lo que el Señor hizo por medio de esos profetas. Y además que es curioso que uno, uno dice, ay, hoy voy a leer el profeta Miqueas, pero tiene una riqueza impresionante. Lo que pasa es que como a todo momento está acusando, 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 entonces uno se alcanza a desesperar, ¿sí? Pero uno tiene que contextualizarse en lo que está hablando el profeta. Además que Miqueas resume lo que Dios quiere de su pueblo, porque él le dice que practicar la justicia, amar a la misericordia y humillarse ante tu Dios, ¿sí? Él le dice que humíllese ante tu Dios. Pero voy a buscar el pasaje ahorita y se los comparto. Y Miqueas concluye con la esperanza de la personificación a Israel en derrota, ¿sí? Personificando a Israel en una derrota, esperando la misericordia de Dios, o sea, que lo pueda levantar, basándose en el carácter misericordioso de Dios y las promesas del pacto con Abraham, ¿sí? Porque era lo que Dios había prometido a Abraham. Es muy bonito ese texto. Muy bien. Bueno, aquí ya hablamos acerca un poquito del profeta Oseas. Y aquí yo traje aquí una parte de los profetas, de los temas comunes. Entonces, justicia social, el juicio, el arrepentimiento, el amor incondicional y la esperanza.
una promesa de renovación futura. Eso es más o menos lo que hablan entre ellos. ¿Sí? Y la relevancia actual en los mensajes proféticos. La justicia, la lucha contra la desigualdad y la opresión actuales, el arrepentimiento, necesidad de un cambio personal y social. Entonces, ¿por qué puse que social? Porque resulta que nosotros al igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ellos tenían un contexto social en el cual ellos se movían, ¿sí? Y ellos tenían que arrepentirse espiritualmente, o sea, volver otra vez a la promesa de un Salvador. Pero ellos también tenían que, en ese proceso, si volvían otra vez al el entendimiento que necesitaban un Salvador, también que llegar también a aplicar eso. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros como creyentes? Nosotros podemos entender el arrepentimiento, ¿sí? Que es volver un giro de 180 grados y volver allí al Señor, al camino del Señor y entender que yo lo necesito a Él. No es que Él me necesite, sino que yo lo necesito a Él. Y volver de mi pecado a la justicia del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no aplico eso, ¿sí? Yo no le estoy aplicando el amor de Dios a la sociedad. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado aprendiendo, por ejemplo, en del perdón, ¿sí? Es muy curioso que uno se queda con el perdón para uno, pero no es capaz uno de aplicar el perdón para los demás, ¿sí? Porque lo toma para uno. Mientras no haya eso, las sociedades, la cultura, todo lo que se rige alrededor nuestro, pues va a ser simplemente nosotros andando por ahí, ¿sí? Como polvo de estrella, como dijo Carl Sagan, ¿sí? Simplemente andando por ahí. Pero aquí la cuestión es que nosotros sí debemos contagiar a los demás de la justicia que el Señor nos ha dado y del cambio que Dios nos ha dado. Y la esperanza, entender que Jesucristo no solamente me salvó, sino que me salva día tras día, ¿sí? Y que Él prometió que yo iba a estar en su presencia en el cielo, que Él ha preparado un lugar allá, pero mientras tanto podemos estar tranquilos aquí en la tierra. ¿Sí? En medio de la crisis, ¿sí? Que podemos estar con Él. Y el amor de Dios frente al consuelo y la transformación, ¿sí? Que vamos a tener día tras día. Ahora, voy a hacer una serie de preguntitas y nosotros vamos respondiéndolas en cuanto a lo que nosotros hemos aprendido. ¿Listo? A ver, en los videos hablaba acerca de Amós. ¿Quién era Amós y cuál era la ocupación antes de ser profeta? Pastor, Era Muy pastor. bien, muy bien. Y además cultivaba. ¿Qué cultivaba él? Higueras. Higueras, muy bien. Y vivía Mm, cerca de la frontera del Reino del Norte y del Reino del Sur, ¿cierto? Y Dios lo llama para que vaya al norte, a Betel, y a profetizar, ¿cierto? Muy bien. Bonito, ¿cierto? Cuando uno ve eso allá. Muy bien. Según lo que nosotros leíamos en Amós, ¿cuáles eran las dos acusaciones principales que Amós hacía contra los ricos de Israel? Hipocresía religiosa. Muy bien. ¿Y a quiénes ignoraban? Pobres. A los pobres. Y los pobres. permitían la injusticia, ¿cierto? Fíjese que hablaba acerca de que vendían a los pobres para la esclavitud. Era curioso, ¿cierto? Ahora, Sí, en el libro de Amós, ¿qué significa los términos hebreos tesadat y mispat? ¿Sí se acuerdan? Sí, pero no. O sea, aparecían ahí, pero no se acuerda uno, ¿cierto? Tesadat era justicia y mispat era juicio. ¿Sí? Que referían al estándar de rectitud de las relaciones equitativas entre las personas. O sea, si uno iba a tener una relación equitativa, entonces tenía que haber justicia y juicio, ¿sí? Entre las personas. Se refiere entonces a las acciones concretas tomadas para corregir la injusticia y crear justicia. Ahora, Justicia. ¿qué predijo Amós acerca del juicio venidero de Dios sobre Israel y cómo se cumplió? ¿Qué fue lo que predijo Amós? Ese lo hablamos ahorita. Que vendría quién, una nación poderosa a destruir a Israel y los llevaría al exilio. ¿Quién llegó y destruyó Israel y los llevó al exilio? así. ¿Cuál?
Asiria. A Asiria, muy bien. Esto se cumplió 40 años después, cuando el imperio asirio los atacó. Entonces imagínense, Amós predice que iba a venir un gran imperio, y Asiria todavía no era un gran imperio. Y llega Asiria y se los lleva cautivos 40 años después. Muy bien. Ahora, ¿qué visión de esperanza presentamos al final de su libro a pesar del juicio que venía? Ahí aparecía, en los videos aparecía como una construcción, ¿sí de acuerdo? La Apare- restauración. la restauración, aparecía un edificio destruido, ¿sí? Aparecía un edificio destruido y Dios dice que restauraría la casa de David que estaba en ruinas, trayendo un futuro, trayendo en un futuro a un rey, ¿sí? Que en este caso y llega a ser el Mesías, reconstruyendo la familia del pueblo de Dios, incluyendo no solamente a los que estaban ahí, sino a todas las naciones de la tierra. Entonces Disculpe, ese es esa parte la podemos tomar nosotros o la podemos mirar nosotros como la restauración para la iglesia, la muy bien, formación de la iglesia. es eso, porque resulta que los judíos sí todavía están esperando esto. Los judíos están esperando que llegue esta profecía y resulta que esta profecía se cumplió en Cristo, ¿sí? Porque Él es nuestro rey y además Él vino ¿a quiénes vino primero? ¿Cómo dice la escritura? A los suyos vino, pero no le recibieron, ¿cierto? Ahora, la predicación, ¿a quién llegó primero? A los suyos. A los judíos y después a los gentiles. Es más, era un mandato que ellos tenían, primero al judío y después al gentil. Y llegó a nosotros, ¿sí? Entonces, con nosotros se está cumpliendo esa profecía de que iban a ser incluidos todas las familias de la tierra, las naciones. Y porque Dios le dijo a Abraham, y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. No digo, y en ti me serán benditas el futuro pueblo de Judá. No, todas las naciones, ahí no había pueblo de Judá, no existía, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos con Joel. ¿Qué representa la plaga de langostas? Eso está en Joel 1. La invasión de Babilonia. Juicio Muy de bien. Dios. El juicio de Dios, bien, eso era cita. Sí, sí, sí. Y él le llama el día del Señor, ¿cierto? El día del Señor. Ujú. Pasado un desastre, ¿sí? Que devastó Israel. También sirve como imagen de los eventos futuros de el día del Señor que llega, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué lección aprendió Joel sobre la misericordia de Dios de la historia del Éxodo? Porque él lo cita mucho. Es curioso que Joel cita mucho el Éxodo. Y hay una parte del Antiguo Testamento que él cita mucho. ¿Cuál era? El del Éxodo. La ley. No, un evento terrible que hizo Israel cuando salió. ¿Sí recuerdan que él empieza a hablar acerca de cuando ellos estaban en el desierto y Moisés se va por los mandamientos y que después vuelve y qué estaban haciendo ellos? Adorando el becerro. El becerro de oro, muy bien, ¿sí? El becerro de oro, que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio, porque lograron salir, obviamente ahí murieron muchos, ¿sí? Pero él habla mucho acerca de eso. Ahora, ¿qué predijo Miqueas acerca del juicio venidero de Dios sobre la tierra de Israel y de Judá? ¿Qué fue lo que predijo? Eso es más o menos también lo que hizo Amós, que vendría un imperio, ¿cierto? En este caso habló acerca del imperio asirio para derribar el reino del norte, ¿sí? Y devastar toda Jerusalén. Y que después iba a venir otro imperio. ¿Cuál era? A destruir, Babilonia. muy bien, perfecto, muy bien. A destruir Babilonia, a destruir Jerusalén, que era un imperio más grande. Porque imagínate, Babilonia pues destruye a Siria, ¿sí? Y hubo otro imperio más grande, pero ese no lo hablan aquí, ¿sí? Que fue el imperio medo-persa. Muy bien, ahora, Miqueas. Miqueas 6:8, ¿qué dice? ¿Sí? Hay alguien que tenga la Biblia ahí. Miqueas 6:8. Miqueas, Miqueas, Miqueas. Miqueas 6:8.
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien, qué bonito pasaje, ¿cierto? Porque él le dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿cierto? O sea, Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios, Humillarte ante ¿cierto? tu Dios. Muy bonito. Hermoso. Espérate y voy a buscar un pasaje que, ay, yo no sé por qué se me cerró aquí. Esto, el pasaje dice, Oseas 6:6. Muy bonito. Oseas 6:6, ¿cómo dice? Con que me prestaré, con que me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con No, holocausto, con becerros de un año. Oseas 6:6. ¿Sí? Oseas. Porque misericordia quiero Ay, y no Miqueas. sacrificio, y Ay, qué pena. conocimiento de Dios más que holocaustos. Muy bien, perfecto. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y es tan Y no bonito sacrificio. y es tan bonito ese pasaje que lo repite, eso se repite en Mateo 9:13 y en Mateo 12:7. Y significa que Dios prefiere la compasión, la gracia y la comprensión hacia el prójimo, más que a cualquier otro tipo de expresión religiosa que nosotros podamos tener. ¿Sí? Dios quiere es eso. ¿Sí? Hay veces Misericordia. eh, Repítelo. que por ejemplo, yo en la enseñanza que de hace 8 días trataba de mencionar es que, o sea, uno puede montar una imagen y puede disfrazar esa imagen y los demás lo pueden ver a uno como uno quiera. Sin embargo, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro malo actuar, Dios conoce nuestro mal pensamiento, ¿sí? Y él dice que misericordia quiere, o sea, él quiere más allá de lo que puede ver uno, lo que puede mostrar, sino lo que puede manifestar uno de lo que es, ¿sí? Entonces es muy bonito, esos pasajes son espectaculares y ya uno ya empieza a comprender por qué es que están ahí, ¿sí? Porque es que Dios los puso ahí para que lo pudiéramos recordar siempre. Bueno, algo más que se me haya quedado y ustedes hayan dicho, no, se les vio a Jesús. ¿No? Se nos olvidó a nosotros mi tiempo. Listo. Bueno, recomendación que puedan estar leyendo. Ahorita les subo el material, tanto el PDF como algunos videos que hay, para que los puedan ver. ¿Qué libros nos harían falta? ¿Cuáles nos hacen falta? No, no. Nos hacen falta Más, los profetas menores Abdías, Jonás, Muy no. Nahum, bien, Habacuc, Ay, Sofonías, Ageo, Ageo, Zacarías, Malaquías. muy bien. Listo. Ya vemos, nos Isaías, hace falta Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Se me queda otro. Ah, Zac- Zacarías y Malaquías. Malaquías es el último libro. Entonces, estamos, pero a contrarreloj, porque resulta que nosotros cerramos edificación más o menos el 29. Entonces, tenemos el tiempo preciso para hacer la devaluación de los profetas menores, de los profetas mayores. Estudiar los profetas menores y hacer la evaluación de fin. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo. eh, hasta aquí me llegó la cuerda. ¿Listo? Bueno, eso fue muy bonito. Son varios pasajes, varios libros, pero son muy bonitos para... Obviamente es muy complicado que en una semana pues lo vayamos a leer, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, Jairo sí lo puede hacer, ¿sí? Susana, allá Elisa, Esperanza, Camilo, ¿sí? Lo pueden hacer. Ay, se me desconectó alguien, ¿sí? Ah, no, Geraldina, ya te veo, ¿sí? Sí, Geraldine también, pero... A veces a nosotros queda difícil, sí, pero el Señor nos brinda tiempito. Pero la idea es que ustedes puedan como animarse a leer estos pasajes, estos libros tan bonitos. ¿Listo? Estamos simplemente echando un brochazo. ¿Listo? Que el Señor me le bendiga y estén muy bien. muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Feliz Gracias, noche. Gracias a gracias. todos.
Dios les guarde, feliz noche, hasta luego. Bueno, chao, chao. Chao, Felicidades, chao, Cachito. chao. Gracias. Chao.